Madres buscadoras. Feminismos. Defensores del territorio. Comunidades autónomas. Radio Universidad de Guadalajara presenta el análisis crítico de la realidad de cada día. Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen con nosotros acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, este espacio donde preparamos una selección con los temas sociales y políticos más importantes en la muy amplia agenda informativa este día y se lo compartimos con un análisis crítico de la realidad en la que nos encontramos transmitiendo en vivo, cerrando la semana este viernes 19 de junio del año 2026. Ayer no transmitimos en vivo, por cierto, porque pues en el marco del partido que hubo del Mundial de la Selección Mexicana, pues compartimos un programa especial con algunas entrevistas que decidimos compartirles en este marco, pero ya estamos completamente en vivo y hablando justamente de ese partido de ayer. Hoy les vamos a ofrecer un balance de las diferentes protestas sociales que ocurrieron acá en Guadalajara en el marco de este partido entre la selección mexicana y la de Corea del Sur. Protestas sociales sobre todo encabezadas por familiares de personas desaparecidas exponiendo, dicen, que el mundo sepa que vivimos una crisis en Jalisco y en todo el país. Pero también vamos a hablar de otros asuntos. En esta tarde vamos a hacer un ejercicio de memoria. Estamos en el marco de junio del mes del orgullo y nos va a acompañar en pocos minutos aquí en la cabina Pedro Preciado. Él es fundador del Grupo de Orgullo Homosexual de Liberación. Es una organización pionera fundada en Guadalajara en el año 83 por Pedro Preciado como el primer colectivo de diversidad sexual en el occidente de México y encabezó las primeras marchas locales, por cierto enfrentando una represión en aquella época, represión gubernamental. Vamos a aprovechar a hacer este ejercicio de memoria con Pedro Preciado. Ya hacia el final del programa les pondremos al día sobre todo con dos asuntos. Uno, continúa Donald Trump presionando su gobierno, presionando a México con amenazas. En este caso las emitió el vicepresidente J.D. Vance, pero por otro lado las cuestiones en Irán se le están derrumbando a Donald Trump. Hoy se supone que estaba programada en Suiza la firma del memorándum de entendimiento formal para iniciar este plazo de 60 días de negociaciones formales entre Estados Unidos e Irán, y los representantes de ambos países cancelaron el viaje a Suiza. ¿Por qué? Porque Israel sigue atacando a Hezbollah en territorio del Líbano y esa es una de las condiciones que estableció Irán. No más ataques a Hezbollah en Líbano. Israel pues saboteando este asunto. Este es el menú que tenemos en esta tarde en Cosa Pública 2.0. Antes de continuar, muchísimas gracias por acompañarnos a través del 104.3 de FM en esta nublada zona metropolitana de Guadalajara. También a través de la red Radio Universidad de Guadalajara en el resto de Jalisco y a través de nuestras cuentas en redes sociales donde ya estamos transmitiendo en vivo en formato video este espacio. Nos encuentran como Cosa Pública 2 en X o Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook y Cosa Pública 2.0 en nuestro canal en YouTube, al cual, por cierto, le invitamos a que se suscriba. Aprovecho también para agradecerle a Alejandro Coronado por el apoyo en la producción de este espacio y gracias también a Manuel Candelas que nos apoya en los controles técnicos de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Bien, hay diferentes notas que se publican el día de hoy ofreciéndonos los balances de las protestas que hubo el día de ayer acá en Guadalajara, pero también hubo protestas, por cierto, en la Ciudad de México de familiares de personas desaparecidas, pero sobre todo la actividad se concentró acá en nuestra ciudad. No solo protestaron familiares de personas desaparecidas, sino también colectivos de mujeres feministas. También, por supuesto, la disidencia magisterial se hizo presente acá en Jalisco en el marco de este partido que hubo entre la selección mexicana y la de Corea del Sur. Hay una nota que publica Mural concentrándose en las consignas de las protestas de los familiares de personas desaparecidas. La consigna principal era que el mundo sepa, vivimos una crisis. Cuenta que el contraste no pudo ser más explícito. Los gritos de México es campeón en desaparición y vivos se los llevaron, vivos los queremos, quedaron opacadas, dice, frente al sonido de trompetas de aficionados al fútbol en el centro de Guadalajara. De un lado de la explanada, justo frente a Catedral, estaban los asistentes al
FIFA Fan Festival, que jugaban a la cuerda invisible y bebían alcohol. Del otro lado, frente a la fuente, protestaban familiares de personas desaparecidas. Un brutal contraste. El grupo cuenta de casi 70 personas. Se reunió para protestar en contra de la criminalización de las familias buscadoras, luego de que el gobierno federal cuestionara sobre cómo obtuvieron fondos para viajar la semana pasada de Guadalajara a la Ciudad de México, donde también hubo protestas en el marco de la inauguración del Mundial. Los buscadores partieron desde el Jardín del Carmen hacia las 2:15 de la tarde de ayer y caminaron por la Avenida Juárez hasta Plaza Universidad. Los aficionados que veían el fútbol desde los bares y restaurantes de la avenida los vieron pasar con respeto y algunos grabaron con sus celulares. Unos pocos aplaudieron, cuenta la crónica de Mural. Se abrieron paso así hasta la Avenida Alcalde, cerca de Hidalgo, donde leyeron un pronunciamiento. Allí acudieron colectivos como Luz de Esperanza, Manos Buscadoras, Desaparecidos sin Justicia y Entre Cielo y Tierra de Jalisco, además de buscadores de la Ciudad de México, de Veracruz y Sinaloa, que viajaron en una camioneta, estuvieron presentes ayer acá en Guadalajara. Citan algunas de las consignas. Queremos ser claras frente a ustedes y frente al mundo, decían las buscadoras y buscadores. No estamos en contra del Mundial, solo tomamos este contexto global para visibilizar lo que el Estado intenta ocultar. Necesitamos que el mundo sepa que vivimos una crisis estructural y forense que nos mata lentamente. Una impunidad casi absoluta, más de 70,000 cuerpos sin identificar y que esperan volver a casa, expresaron. Propusieron también un diálogo real entre los colectivos y el gobierno y que México acepte la ayuda de Naciones Unidas. Dicen, ni las familias solas, ni ustedes solos, como gobierno podemos sacar a nuestro México de esta violencia donde nos están matando a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Por ello exhortamos al Poder Ejecutivo, a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, a ofrecer una disculpa pública. Pidieron como acto de reconocimiento a la dignidad. Dicen, somos nosotras las familias las que buscamos y les encontramos. Somos nosotras las familias las que investigamos. Somos las que hemos empujado y exigido que nuestros derechos se cumplan, aclararon. Y al final jugaron una cascarita. Primero fueron niños y madres buscadoras y después varios adultos. La indignación es la misma, no podemos permitir seguir siendo criminalizados, enfatizó ahí una madre buscadora en esta crónica de Mural. También vamos a compartir por ahí un audio de nuestros compañeros de Canal 44 con testimonios de una de las familiares de desaparecidos que protestó el día de ayer acá en Guadalajara. Rubén Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús Estrada? Pues sí, sigue la visibilización por parte de las familias buscadoras de sus desaparecidos de esta crisis que tenemos en México. Vamos a escuchar este audio. Vamos a más información. Como parte de las movilizaciones pacíficas que han emprendido distintos colectivos de Jalisco para visibilizar la situación de las desapariciones en Jalisco y en todo el país, este jueves integrantes del colectivo de búsqueda Guerreros Buscadores de Jalisco realizó una intervención en distintos puentes de la ciudad. En ellos, por algunos instantes, las y los buscadores colgaron mantas en inglés y en español para mostrar su sentimiento contra la crisis en el país, en la materia. Welcome to Jalisco, the land of the forced disappearance, señalaba una de las lonas colocadas, mientras que a un costado repetía la frase en español: bienvenidos a Jalisco, la tierra de las desapariciones forzadas. Las intervenciones se llevaron a cabo en distintos puntos en el puente de Avenida Aviación y Vallarta, en Periférico y Vallarta y también frente a la Catedral de Guadalajara. Además de colocar las mantas, algunas personas integrantes del colectivo pegaron también algunas fichas de sus seres queridos desaparecidos. Las lonas quedaron solo por instantes en los puntos mencionados, pues de acuerdo con sus integrantes existía el temor de que alguien simplemente las retirara del lugar, terminando con la manifestación pacífica. Y bueno, luego las integrantes de Guerreros Buscadores de Jalisco se movieron hacia el centro de Guadalajara, que continuando esta movilización que les comentábamos, que le ofrecíamos un resumen. Ahí habló una de las madres buscadoras, justamente. Vamos a escuchar ese audio de Canal 44. Verlo.
gobierno, que así como se mueven para el mundial y con tanto dinero que gastan, que volteen a ver a los familiares de los desaparecidos. También necesitamos ese apoyo, también necesitamos que nos apoyen en búsqueda con herramientas, maquinaria, muchas cosas con las que nos pueden apoyar. Nada más es el mundial. No tenemos nada en contra del mundial, nada. Lo que sí queremos es que nos apoyen para poder salir adelante y que no haya más desaparecidos, por favor. Gobierno, que así como se mueven para el mundial y con tanto dinero que gastan, que volteen a ver a los familiares. Ese fue el audio el testimonio de esta madre que también pedía que, así como se visibilice el mundial, se visibilice la crisis por desaparición de personas. En tanto, el secretario general de gobierno de Jalisco, Salvador Zamora, lanzó un reto al gobierno federal para que presenten pruebas en caso de que las tengan acerca de que el gobierno de Jalisco financió el viaje de madres buscadoras y activistas de familiares de personas desaparecidas a la Ciudad de México el jueves 11 de junio en las manifestaciones ocurridas en el día de la apertura del Mundial. Es una nota de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega. Zamora rechazó que el gobierno estatal haya aportado dinero para los autobuses de los familiares de desaparecidos que estuvieron en la capital del país. El reto es en concreto a la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, quien fue la que aseguró que estaba investigando quién patrocinó el viaje de los colectivos de Jalisco a la Ciudad de México. Dijo, la verdad es que ellos investiguen y si tienen datos que los hagan saber, que los den a conocer. Nosotros desconocemos quién patrocinó o no a estos colectivos. Ustedes han visto la diferencia que ha habido en cuanto a las manifestaciones y a los pronunciamientos que ha habido en la Ciudad de México, a diferencia de Guadalajara. Aquí hemos tenido mucha comunicación con los colectivos, hemos tenido comunicación con los diferentes grupos que están haciendo sus legítimas manifestaciones y expresiones y seguiremos atendiéndolos, dijo. En otra nota es acerca del seguimiento de la desaparición de un empresario sinaloense, Daniel Garay. Una de las 3 personas que han sido detenidas por la desaparición de este empresario de Sinaloa, Daniel Garay, es hijo de un policía municipal de Zapopan. Esto informó Salvador González de los Santos, fiscal de Jalisco. Estamos en la etapa de la investigación. Lo citan en esta nota de Milenio. Dijo, tuvieron que ver con la desaparición de acuerdo a la investigación que realizó la vicefiscalía. Los 3 tienen una participación en ello. No nos han proporcionado información precisa para poder encontrarlo, pero lo seguimos buscando con vida, informó. Daniel Garay fue visto por última vez el pasado 17 de mayo al salir de su departamento en la colonia Country Club en Guadalajara. González de los Santos señaló que el uniformado nada tiene que ver, es su hijo, pero no tiene nada que ver. Ahí lo estoy citando lo que dijo. A un mes de su desaparición aún no se sabe algo sobre el paradero de Daniel Garay debido a que los detenidos no han proporcionado información precisa sobre su paradero, por lo que la búsqueda continúa bajo la presunción de vida. De acuerdo a la familia del empresario, las grabaciones de su hogar mostraban que Daniel Garay llegó a su departamento y permaneció en el lugar durante algunos minutos. Posteriormente bajó a recepción para encontrarse con otra persona que lo acompañó de regreso al departamento y por último vuelven a bajar, se subieron a un automóvil y se retiraron de su departamento. Familiares de Daniel Garay señalaron a Milenio que habían aportado hasta 85% de las pruebas relacionadas con la desaparición a la Fiscalía del Estado. Y también en otra nota, 2 elementos de la policía de Jamay fueron detenidos y puestos a disposición de un juez por su presunta participación en el delito de desaparición forzada de personas. Esto informó la Fiscalía del Estado a través de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas. Los agentes identificados como Octavio N. y Víctor Alejandro N. son señalados por hechos ocurridos el 9 de junio, cuando presuntamente detuvieron de manera irregular a un ciudadano de nacionalidad colombiana para posteriormente entregarlo a un grupo de personas armadas, reportan los colegas del diario NTR. Es muy grave este caso. Según las investigaciones, la víctima estaba en el exterior de una tienda de autoservicio en Jamay, donde previamente había sostenido un incidente, dice, relacionado con el pago de un producto. Aunque la situación fue resuelta en el lugar, momentos después llegó una patrulla municipal cuyos ocupantes detuvieron al hombre, es decir, los policías. Las indagatorias señalan que el ciudadano fue trasladado inicialmente a los separos de la comisaría y después llevado a otro punto donde fue entregado a sujetos armados. La víctima permaneció privada de la libertad durante 2 días, periodo en el que habría sido agredida físicamente. Después fue liberado junto con otra persona de la misma nacionalidad, es decir, que Colombia, cuyo caso también forma parte de las investigaciones en curso. Agentes de la Fiscalía realizaron un cateo en las instalaciones de la comisaría de Jamay, donde se concretó la captura de los 2 policías y ambos fueron imputados por el delito de desaparición forzada de personas y permanecerán en prisión preventiva mientras se define su situación jurídica. Nos vamos a la pausa y regresamos con la entrevista de esta tarde con Pedro Preciado. Hasta un par de minutos.
Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día. Seguimos en Cosa Pública 2.0 y ya estamos aquí en la cabina con Pedro Preciado. Él es un activista, fundador del Grupo de Orgullo Homosexual de Liberación, el GOL. Es uno de los grupos de la diversidad sexual más antiguos de México, probablemente el primero en el país, ahorita nos lo dirá Pedro. Y justo como estamos en junio, el mes de las que se llevan a cabo las marchas del orgullo, queremos realizar un ejercicio de memoria de cómo han sido las luchas de estos colectivos, de estos grupos, para justamente ganarse estos derechos de libertad, de manifestación, de expresión, de moverse libremente por la ciudad, que bueno, no se puede decir que ya se ha ganado todo esto, pero ha habido un avance enorme. Pedro, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Ya teníamos mucho interés de estar por aquí platicando con ustedes, con el auditorio. Muchas gracias. Al contrario. Estoy encantado de estar aquí. El Grupo de Orgullo Homosexual de Liberación fue, quizás, ya nos dirá si fue el primer grupo, claramente en Jalisco, pero fue de los primeros en el país, ¿no? Sí, bueno, el Grupo Orgullo Homosexual de Liberación nació por allá de julio de 1981. Fue el primero, sí, en existir aquí en la zona del occidente, de Guadalajara, Jalisco. Pero ya en la Ciudad de México, unos años atrás, 2 años atrás, ya existían otros grupos, como por ejemplo el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria FAR, un grupo que fue uno de los primeros en salir a la vía pública en alguna marcha de la izquierda en 1978, en algún aniversario de la Revolución Cubana, y luego había un grupo de mujeres, Oikabet, y había un grupo Lambda de Liberación Homosexual, todos estos en la Ciudad de México. Nacieron más o menos a finales de los 70s. Nosotros aquí en julio de 1981 ya teníamos un grupo de compañeros, nos reuníamos, hablábamos de nuestros problemas y uno de los temas que alguna vez tocamos pues fue cómo nos vamos a llamar, y después de mucho intercambio pues decidimos, se va a llamar Grupo Orgullo Homosexual de Liberación GOL. Eso nos gustó mucho. Ojo que el orgullo, ese concepto del orgullo que ahora está tan de moda, nosotros lo trajimos pues desde 1981. Todo el mundo nos preguntaba, ¿y orgullo? ¿Orgullo por qué? ¿Pero cómo es posible que sientan ustedes orgullo? Bueno, es precisamente es contrarrestar esa homofobia, ese señalamiento, ese estigma con una aroma muy poderosa, que es decir, pues nos sentimos orgullosos de ser lo que somos. Éramos un grupo de jóvenes inexpertos, sin experiencia política, sin recursos. La mayoría de los primeros militantes de 1981 pues eran muy jóvenes, adolescentes, se reunían en la Plaza de las Sombrillas. En aquel tiempo no era lo que es ahora la Plaza de las Sombrillas. Y bueno, pues nos empezamos a cuestionar, bueno, las redadas, el estigma social, la violencia verbal contra nosotros. ¿Qué hacemos? Pues organizarnos, ¿no? Redadas, es decir, ¿había redadas de la policía en contra de las personas de la diversidad sexual? Absolutamente, absolutamente. Ese era uno de los mayores problemas que pasábamos las personas LGBT más en aquella época. La policía se ensañaba solamente con la aportación de cara o con la apariencia, sin haber ninguna justificación legal, porque en los reglamentos de policía o en gobierno de aquella época lo único que existían eran normas, por ejemplo, muy ambiguas. Conservadoras, además. Sí, por ejemplo, falsa la moral, exhibicionismo obsceno, prostitución, etcétera. Pero eso no aplicaba a nosotros, porque la gente estábamos en la calle, utilizábamos la vía pública para socializar, y entonces, pues, nuestra presencia era captada por los cuerpos de la policía, y pues muchísimas veces. Yo estuve muchas veces detenido por el
solo hecho de ser homosexual. Todo eso causaba indignación en esos primeros grupos. Pedro, cuéntanos de una detención. ¿Por qué ocurrió? O sea, ¿estabas en qué condición, en qué situación y te detuvieron? Mira, una de las que recuerdo, pues estábamos... en aquel tiempo había una travesía que se hacía para, pues, diversión. Quiero enfatizar que los primeros miembros del grupo eran personas que venían de colonias marginadas, de colonias socioeconómicamente de la calzada para allá. De la calzada para allá. Entonces, bueno, pues venían a la zona del centro, que era una zona un poquito más neutral, y entonces pues se utilizaba la Plaza de las Sombrillas, el Parque de la Revolución, la Avenida Juárez. La Avenida Juárez era de doble sentido, entonces era en los dos sentidos. Y bueno, nuestra presencia no era silenciosa, pues algunos caminaban de la mano, otros platicábamos, estábamos ahí en la esquina. Alguna vez, en lo que ahora es Federalismo y Vallarta, alguna vez estando con algunos amigos, pues llegaba una patrulla, tenían antes unos camiones con los que hacían las redadas, y bueno, pues se paran, se bajan los policías y pues órale, para arriba, porque tenemos la consigna, la orden de que a los homosexuales no se les permita que estén en un parque público, en la vía pública, etcétera. Entonces, ¿y cuál es la falta? Preguntábamos, pues alteraciones a la moral, allá se arreglan con el juez calificador. Y pues todos los días había detenidos, todos los días, sobre todo los fines de semana, redadas. Cuando había alguna reunión, inclusive particular, una fiesta en alguna casa también llegaban los policías. Llegaban a las casas. A las casas, sí. Sí, recuerdo una redada muy famosa que se llamó la redada del millón, porque era gente un poquito de clase media acomodada que hicieron una fiesta en alguna colonia popis, alguien se quejó y eran como 300 detenidos en los separos de la policía municipal. 300 detenidos. ¿Recuerdas más o menos la fecha de ese? Fue como en 1983 aproximadamente. ¿En la colonia? En la colonia era... creo que era Altamira, o sí, era una colonia de clase media acomodada de Zapopan. Entonces, esa redada, pues se llevaron los carros de las personas, eran personas de cierta posición social, y le pusimos la redada del millón porque sacamos cálculos de las multas de los carros y todo lo que se generó en aquel tiempo fue $1,000,000 pesos. Era difícil ejercer, digamos, el derecho a esta diversidad sexual en hace 45 años. Era muy, muy complicado. Es decir, la gente huía de esto. Mira, Rubén, Jesús, estoy hablando de la experiencia de la gente con más limitaciones socioeconómicas. Pero, por ejemplo, las clases altas en aquel tiempo, los homosexuales y las lesbianas se iban del país, iban a otros lugares para esconder precisamente, y las familias les pedían, pues, ¿sabes qué? Eres una vergüenza para la familia, para nuestro apellido. Entonces, pues se iban. Yo conocía muchos amigos que se fueron. Y luego en las clases medias, pues estaban escondidos en las escuelas, en las universidades, con mucho miedo a hablar de sí mismos, con mucho miedo a ser reconocidos. Y bueno, pues te puedo decir que los más atrevidos éramos los que estábamos, pues, en una situación socioeconómica más limitada. Entonces, y justo el nacimiento del GOL es un acontecimiento muy importante porque es la primera vez que un grupo de la diversidad sexual se afirma y dice: nosotros tenemos derechos, somos así y nos tienen que respetar. ¿Cómo nace políticamente esta decisión, Pedro? Sí, poco a poco, mira, empezamos haciendo reuniones, capacitándonos, hablando de nuestros problemas, y los primeros militantes, pues fuimos como aprendiendo qué era lo que queríamos hacer. Teníamos claramente dos caminos: uno, el silencio, o romper el silencio y
y hacer un plan de lucha. Entonces empezamos, poco a poco empezamos a hacer los primeros mítines. Recuerdo en la plaza de las Sombrillas, muchos mítines hicimos ahí. Estoy hablando de los años 80, de principios de los años 80. Y luego llegó la campaña de Rosario Ibarra de Piedra, y el PRT, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, nos ofreció, oigan, ¿están interesados ustedes en promover sus demandas, sus derechos, su movimiento? Nosotros podríamos ofrecer nuestra plataforma para que ustedes tuvieran menos rechazo, menos represión. Entonces, 87, 88, ¿no? 82. Antes del 82, sí. Fue la primera campaña de Rosario Ibarra de Piedra, sí. Y así lo hicimos. Hubo aquí en Guadalajara, hubo 6 candidaturas en todo el país. En Guadalajara hubo 2, una titular y una suplente. Y eso nos ayudó muchísimo a que el GOL pudiera proyectar un poquito más su lucha por los derechos de LGBT. Sí. Pedro, que un gusto escucharte. Y siguiendo esta narrativa, no estoy seguro, pero siguiendo este orden, después de aquello es que vino otra detención también que quizá fue crucial para el futuro, digamos, de la organización, en tu caso particular. Mira, yo estuve varias veces, he contabilizado, porque esto lo he escrito por ahí, he contabilizado yo en lo particular haber estado 12 veces. 12 veces detenido por ser homosexual. Uh-huh. Por ser homosexual, sin haber cometido delito alguno ni una falta administrativa ninguna. Entonces, es simplemente por el hecho de ser homosexual, y al policía le parecía que no tenía derecho a estar en algún lugar público como en el Parque Revolución, etcétera. Eso lo recuerdo muy bien. Después, sí, recuerdo. Como en el 82 hubo otra detención, sí, ¿verdad? Sí, para allá voy. Hubo, muy importante. Precisamente estábamos en una reunión de GOL en un café público. No había local, no había recursos económicos. Entonces estábamos en un café ahí en el exconvento del Carmen. Antes ahí había una librería, había un forito y había una cafetería. Entonces estábamos ahí, muchos compañeros, ya para entonces el grupo ya era de 30 o 40 compañeros. Estábamos ahí pues planeando las actividades y demás. Y bueno, algunos de los jóvenes tenían pues hablando en voz alta, tomado de la mano de sus parejas, etcétera. Y entonces pues llega la policía y nos detienen a varios. Esa detención fue muy vergonzosa, pues nos sacaron. Fue un operativo de muchas patrullas y nos sacaron de la cafetería, nos cruzaron la avenida y nos subieron a las patrullas. Nos llevaron a los separos de la policía y de ahí pasamos a los separos de la policía judicial que estaba ahí enfrente, y supuestamente había una acusación de escándalo en la vía pública de parte del encargado de la cafetería, y entonces se había abierto una averiguación previa, así se llamaban antes, las carpetas de investigación, en contra de algunos de nosotros. Esa detención fue terrible porque duramos entre los separos de la policía y acá en la policía judicial, se llamaba así, pues duramos como 3 días y fue muy desesperante. Nuestras familias, nuestros otros compañeros no sabían hasta que nos buscaron y nos encontraron y pues ya nos auxiliaron, y el agente del Ministerio Público que tomó el caso finalmente nos dijo: no, pues yo no encuentro ningún delito cometido, entonces los regreso a los separos de la Policía Municipal y ahí pues pagan su multa y o cumplen con el horario de la... Ajá. A partir de ahí hubo una de las primeras protestas, digamos, públicas justo en contra de este tipo de detenciones. Sí, es correcto. Sí, precisamente esto fue lo que provocó que unas semanas después y organizáramos la primera marcha de lesbianas y homosexuales en Guadalajara, para protestar por este evento y por todas las redadas que habían estado ocurriendo. ¿Qué fecha fue esa primera marcha, Pedro? Eso fue en 1982. Sí, fue en
ya en la campaña de Rosario Ibarra, fue probablemente mayo, algo así, mayo o junio, sí. De 82. Y mucha gente, digo, para hacer la primera marcha y una marcha de este tipo, hubo mucha gente. ¿Cuántos y de dónde a dónde salieron? Tomamos la mitad de la avenida Juárez, era de 4 carriles, tomamos 2 carriles, salimos de la Plaza de las Sombrillas, caminamos con pancartas y consignas, caminamos hasta precisamente el Convento del Carmen y ahí hicimos un meeting que bueno, afortunadamente salió bien, no hubo pudimos expresar lo que se necesitaba y no hubo redada, simplemente se hizo el meeting, pero fue la primera marcha histórica de LGBT en Guadalajara. Es decir, empezaban a organizarse y justo a partir de esta represión fue la primera afirmación pública de la existencia de estos colectivos. Es correcto. Habíamos tenido ya algunos mítines públicos, pero realmente la prensa ya nos empezó a voltear a ver a partir de este evento. Sí. Vamos a ir a una pausa, Pedro, si nos permites, y continuamos con esta charla con Pedro Preciado, fundador del Grupo de Orgullo Homosexual de Liberación, el primer grupo de la diversidad sexual. Bueno, al regreso te voy a preguntar acerca de Patlatonali, el grupo de lesbianas que también fue pionero aquí en Guadalajara. Vamos a la pausa y volvemos. Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día. Seguimos en Cosa Pública 2.0. Estamos conversando con Pedro Preciado Negrete. Fue uno de los fundadores del Grupo de Orgullo Homosexual de Liberación, uno de los primeros grupos de la diversidad sexual que abiertamente empezaron a proclamar y exigir derechos de libre manifestación aquí en Guadalajara. Pedro, quisiera preguntarte, pues son varias cosas, pero otra es si también Patlatonali, que es un grupo de lesbianas, fue también pionero en el país, me parece, ¿no? Y creado aquí en Guadalajara. Sí, definitivamente las compañeras lesbianas de Patlatonali, ellas empezaron a visibilizarse más a partir de 1985, cuando organizaron un ciclo de cine lésbico que era un atrevimiento tremendo en el Cinematógrafo, que era una sala que había en la avenida Vallarta y Argentina, exactamente. Ellas pues se atrevieron y fue un escándalo en los medios de comunicación. Nosotros ya habíamos salido y bueno, los gays, pero ¿cómo las lesbianas se pueden atrever a organizar un ciclo de cine y hablar de los derechos de las lesbianas? Fue un escándalo, pero fue con mucho éxito, tuvieron muchísima gente en el ciclo de cine y a partir de ahí ellas empezaron a organizar y bueno, pues es un grupo que uno de los primeros grupos de mujeres lesbianas, sobre todo ellas quisieron ser exclusivas. Entonces fue uno de los primeros grupos. Ya había existido un antecedente en la Ciudad de México, el grupo Oikabet, pero este grupo en particular, el Patlatonali, que entiendo que todavía tienen algunas actividades. Es un grupo muy antiguo y claro, muy valiente, ejemplar. Sí. ¿Cómo ves? Digamos, estamos hablando de hace prácticamente desde el nacimiento del GOL, hace casi 45 años ahora. Si ha habido avances, si hay más libertad, si ya no corren los mismos riesgos los grupos de la diversidad sexual. Pues, sí, ahora lo que con estas marchas enormes del orgullo, que a veces incluso ya está, pues con patrocinios y todo, ya incluso parece que se comercializan, o sea, es decir, como que adquiere otra dimensión, ¿no? Estas marchas. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, hay una parte, pues, de la tolerancia hacia los grupos LGBT que se empieza un poquito a ir por el lado de ganar la visibilidad, pero a cambio pues de ciertos compromisos comerciales. Pero hay muchísimos todavía
que la esencia está siempre en el orgullo, en los derechos LGBT, más en las conquistas que se han logrado ahora. Por ejemplo, el matrimonio igualitario para muchos pues es muy importante. Vamos por la adopción también, pero sabes que también Rubén, Jesús, me he dado cuenta que conforme avanza y se visibiliza más el movimiento LGBT, también hay una oposición de derecha, hay una oposición que con argumentos, con muchas mentiras, pero más visibles también, como que pretenden también enfocar más su lucha contra esta mayor visibilización del movimiento. Este es lamentablemente, quiero decir que este año también, por otro lado, aparte de lo que mencionabas, Rubén, he visto mucho esfuerzo por mesas, por foros, para reflexionar sobre lo que somos, sobre lo que hemos hecho, sobre a dónde vamos, ¿no? Hay una cantidad de foros. Hoy termina uno en el Colegio de México, va a haber otros mañana en el Museo del Periodismo, otro en la Casa Museo López Portillo. Es decir, son foros donde la gente se sienta y habla, o sea, pensamos, lejos del colorido, lejos de la gritería, es reflexionar, ponernos a pensar. ¿Qué queremos? ¿Qué hemos hecho? ¿A dónde vamos? Eso creo que lo he visto ahora este año muy intensamente. Pero ya en la vida cotidiana sigue siendo difícil para una persona, digamos, que se encuentra en esta condición, que toma esta decisión, ya en su vida cotidiana enfrentarse a la familia y al resto de su entorno social, proclamarse de la diversidad sexual. Yo pienso que hay todavía muchas circunstancias. Probablemente es una muy buena pregunta y difícil. Lo que yo he visto es que sí hemos logrado derribar algunas prejuicios homofóbicos. El hecho mismo de que las marchas sean multitudinarias y que haya más eventos habla de que nos hemos ganado le hemos ganado un espacio a la intolerancia. Uh-huh. Y eso habla de que tenemos un poquito de más posibilidad de expresarnos. Sin embargo, existe mucha discriminación en los empleos, en las escuelas. Todavía en algunas familias hay pánico, terror de padres de familia al descubrir. Por ejemplo, el tema de las infancias y adolescencias trans es un tema muy polémico, pero también se ha avanzado mucho en eso. Gracias pues a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha instruido a los poderes locales, a los gobiernos de los estados, para que se hagan modificaciones a las legislaciones locales para favorecer la atención administrativa, registral de infancias y adolescencias uh-huh. trans, por ejemplo. Sin embargo, todavía hay muchos problemas con este tema, ¿no? No es guerra ganada ya. No, de ninguna manera. Violencia, hay que recordar, la población trans tiene el promedio de edad más bajo, de hecho, por la violencia que sufren, como un ejemplo. Hablando, Pedro, una última pregunta. En parte es una reflexión de los cambios justo que hablabas hace algún momento, recordando pues hace 44 años esa primera protesta pública a partir de la detención que comentabas. Desde entonces la diversidad se ha hecho más diversa, probablemente. No sé, en aquellos primeros tiempos los colectivos seguro eran más homosexuales, lesbianas, bisexuales, ya el LGBTQ+, pues incluye otras identidades y expresiones mucho más diversas. Al mismo tiempo, también la cuestión política ha cambiado. Quizás en la época del liberalismo, me da la impresión que en los partidos de derecha había cierta inclusión. O sea, recuerdo que, por ejemplo, en los republicanos en Estados Unidos o el Partido Popular de España tenían representantes homosexuales, aunque eran de derecha. La cuestión es de hoy en día, digamos, en este populismo de ultraconservador desde Trump a todos los demás,
se ha ido más bien como acotando o se ha ido más bien frenando los avances que se habían logrado, quizás, quiero preguntarte, constituyendo o englobando toda la diversidad sexual dentro de un fantasma que llaman ellos lo woke, lo despierto, esta cultura. Hay una guerra cultural que también está involucrando la diversidad sexual. No sé cómo ves estos cambios, si es que ha habido en la parte política. Sí, bueno, definitivamente creo que tocas un tema muy, muy importante. Ha habido un movimiento en dos sentidos, ¿no? A nivel global. Por un lado, el avance indiscutible de las demandas de los movimientos LGBT con las infancias trans, con la lucha contra la discriminación, etcétera. Pero por otro lado también hay nubarrones, hay fantasmas ahí que están como queriendo amenazar este camino. Por ejemplo, precisamente Estados Unidos, que era la meca en Occidente. De hecho, ahí fue unos combates con los primeros grupos de lesbianas homosexuales en Nueva York. Ahí surgió en 1969 un movimiento muy fuerte que dio como la luz, la energía al resto de América Latina. De hecho, la Marcha del Orgullo nace de esa fecha, ¿no? De ese combate, ¿no? En Nueva York. Sí, de lo que se conoce como el Stonewall. Sí. Y bueno, no tenemos para nada fácil el asunto. Están, por ejemplo, los rusos, Vladimir Putin, que es un hombre, por un lado, yo digo, es mi opinión, muy admirable en muchas cosas, pero por otro lado tiene él una política totalmente homofóbica, de censura. No se pueden organizar las comunidades LGBT rusas por el peligro a que sean encarcelados o el peligro de la censura o multados. Y en China pasa también una potencia mundial que ahora ha tenido un papel muy importante en estos de los multipoderes globales. Pues en China tampoco están muy claras las cosas. Ahí hay una ambivalencia, vienen ahí unas tradiciones desde Confucio y pues una necesidad de China de modernizarse en estas cuestiones LGBT. Sin embargo, pues en México estamos, creo yo, no tan mal, en el sentido de que el gobierno federal, a través de los poderes del judicial, del legislativo, ha habido mucha, muchos cambios. Hay diputados, ya, de hecho, en la Cámara de Diputados Federal hay algunos un representante, creo yo, de Morena, y en la Suprema Corte de Justicia, en el Poder Judicial, también hay, nada más viendo al secretario de Relaciones Exteriores, que fue nombrado el embajador de Italia, que son personas de la comunidad LGBT. Eso habla de una apertura en México. Es curioso cómo México va avanzando, pero por otro lado, en el mundo encontramos condiciones más adversas. De una política mucho más conservadora. Vamos a ir a una pausa más y volvemos para cerrar la charla con Pedro Preciado sobre este ejercicio de memoria. Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día. Seguimos en Cosa Pública 2.0 y en lo que nos resta de este programa de este viernes 19 de junio, seguimos en esta charla con Pedro Preciado Negrete, fundador del Grupo de Orgullo Homosexual de Liberación, el primero de Jalisco y de probablemente seguramente el occidente del país, en luchar abiertamente por sus derechos. Estábamos hablando de estos retrocesos y hablabas de la derecha, pero nos mandó un mensaje Flavio Meléndez, a quien saludamos con mucho gusto. Dice: no estaría mal reconocer públicamente que la mayor parte de la izquierda, con excepción del PRT, que ya lo citabas, Partido Revolucionario de los Trabajadores, de, orientación de izquierda trotskista, sostenía la posición de condenar a homosexuales y lesbianas, sosteniendo que eran perversiones burguesas.
La posición del estalinismo. El CIPCP, el Centro Independiente de Política y Cultura Proletaria, donde participaba Flavio y algunos otros como yo, participó de esta posición de condena a las diversidades sexuales. Un psicoanalista cercano a esta organización, Raúl Páramo, equiparaba lesbianas y homosexuales con los nazis, argumentando que eran incapaces de reconocer la diferencia con el otro. Es un recordatorio importante, pues, de cómo incluso entre la misma izquierda había este rechazo. Pedro, y hablando de esto, yo quería recordar que nos contaras que no solamente luchaban por sus propios derechos, sino que participaban en las luchas sociales. Yo te recuerdo participando en el Frente Nacional contra la Represión, donde estaban las madres que en aquel momento luchaban por sus desaparecidos. La lucha actual por los desaparecidos ha crecido exponencialmente, pero desde esas épocas había madres buscando a sus hijos, a sus esposos desaparecidos en el contexto de la guerra sucia. Sí, efectivamente. Yo recuerdo, tengo muy agradables recuerdos del comité de desaparecidos, exiliados, perseguidos. Era un nombre muy largo. Sí, comité de presos perseguidos y desaparecidos algo así, de ¿no? Desaparición política. Desaparecidos y presos políticos. Sí, era el mismo, poquito antes de que se llamara Eureka. Sí, desde luego, varias veces compartimos la Plaza de las Sombrillas con las madres encantadoras que en ese tiempo ya buscaban a sus familiares que habían sido desaparecidos por motivos políticos. Y ahí estábamos con ellas, les ayudábamos a cargar sus mamparas, a dar la información a la gente. Sí, desde un principio GOL tuvo esta orientación hacia otros movimientos, hacia otras preocupaciones de sectores de la sociedad. Y en ese tiempo lo pudimos concretar con el Comité de Madres. Por eso, en el 82, aceptamos la invitación del Partido Trotskista, del Partido Revolucionario de los Trabajadores, para participar en la campaña electoral, lo que nos dio una plataforma increíble para poder plantear nuestras demandas, nuestro movimiento. La campaña de Rosario Ibarra de Piedra, que tenía un hijo desaparecido, Jesús Piedra, y que ella era justamente la dirigente de Eureka. Es correcto, sí. Y después, bueno, la población LGBT es una población muy diversa. Nosotros cruzamos clases sociales, hay arriba, hay en medio, hay abajo, hay de izquierda, hay de derecha, hay católicos, hay ateos, hay evangelistas, hay doctores con grados académicos, hay personas que no saben ni leer ni escribir. Entonces, organizar un movimiento con tanta diversidad no es fácil. Yo veo ahora, me di la oportunidad el sábado pasado de andar por ahí donde fue la marcha. Vi a la gente muy entusiasmada, y eso me dio mucho gusto porque yo pensaba que la cosa era un poquito, medio light. Y no, la gente tomándose muy en serio, y estoy orgulloso de estar aquí, y ni un paso atrás, y vamos por nuestros derechos, y volvimos a salir a la calle, y no más represión me sorprendió, porque eso es un grado de conciencia. Quizás nos falta mucho avanzar todavía, pero ese es un grado importante sobre todo las generaciones jóvenes, los adolescentes que se están descubriendo en su orientación, y que pues les cuesta trabajo como observar qué es lo que les pasa, pero luego ven que hay muchas opciones, hay marchas, hay programas de radio, hay programas de televisión, hay mucha literatura, hay en fin, hay muchos eventos donde uno puede recabar información para poder sentirse identificado y poder ir avanzando en la propia lucha personal. ¿Por dónde? ¿Por la izquierda, por la derecha, por el centro, por arriba, por abajo, por dónde? Uy, qué gran reflexión, Pedro. Muchísimas gracias. Solo un comentario también. Esta persona que equiparó a los homosexuales y lesbianas con nazis,
ignorancia y falta de respeto. Solo hay que recordar, los nazis asesinaron a miles de homosexuales y lesbianas en el marco del Holocausto junto con judíos y otras minorías. Y está esa reflexión, digamos, un ejemplo de toda la diversidad sexual justamente me parece el respeto a la diversidad y la tolerancia, la lucha por la tolerancia también para todos, más allá de los espectros políticos, ¿no? Correcto. Muchas Así gracias, es. Pedro. No, gracias. Pedro, brevemente, nos quedan unos segundos. Recuérdanos el congreso gay que se iba a organizar en Guadalajara y que pues reprimió prácticamente el alcalde Gabriel Covarrubias Ibarra. Sí, cómo no. Bueno, pues esto fue en 1991. De 1981 a 1991, desde que nació GOL hasta que decidimos organizar un evento de estas características en Guadalajara, pasaron 10 años. GOL había crecido, había evolucionado y nos conectamos internacionalmente con otras agrupaciones, con una específicamente que se llama la Asociación de Lesbianas y Homosexuales Internacional, la ILGA en inglés. Y bueno, pues era la primera vez que la ILGA salía de Europa para hacer una de sus asambleas, de sus conferencias anuales fuera de Europa, y fue un cohete. Finalmente hubo un enfrentamiento fuerte con la derecha, pues muchos de aquellos años no me dejarán mentir, una guerra de bardas, guerra de declaraciones, etcétera. Finalmente, el Congreso trataba nada más de sentarnos, lesbianas y homosexuales, de diversas partes del mundo, pues a platicar de los temas, de los temas comunes. Eso era todo, no iba a haber nada más. Sin embargo, bueno, pues la guerra que nos hizo el Ayuntamiento de Guadalajara, presidido por el alcalde Gabriel Covarrubias y los regidores del PAN, etcétera, y la indiferencia, pues, de la Cámara de Diputados también, pues hizo que finalmente, los obligaron a suspender. Gracias a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que estaban haciendo en ese tiempo precisamente, y que Jorge Carpizo, jurista, se comunicó y nos dijo, pues podemos rehacerla en la ciudad de Acapulco. Entonces, por eso se reorganizó en aquel puerto. Y se suspendió acá en Guadalajara. Acá se suspendió. Pedro Preciado, se nos agotó el tiempo lamentablemente, pero te agradecemos enormemente que hayas estado con nosotros para este ejercicio de memoria del nacimiento del GOL. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, gracias, Rubén, muchas gracias, gracias. Jesús. Gracias. Nos vemos, que tenga buen fin de semana, nos escuchamos el lunes. Madres buscadoras, feminismos, defensores del territorio, comunidades autónomas. Radio Universidad de Guadalajara presentó el análisis crítico de la realidad de cada día. Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. 104.3 FM.